verso 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Verso 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, Cristo, la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta tarde quiero hablar acerca, el título de este mensaje es Una iglesia con autoridad. Una iglesia con autoridad. Una de mis plegarias, de mis súplicas al Señor siempre que, bueno, es siempre, pero lo hago notorio, lo hago público cuando nos da la oportunidad de estar participando en la oración por la mañana. Una de las peticiones que yo le digo al Señor: Señor, ayúdanos a hacer una iglesia diferente. Ayúdanos a hacer una iglesia con autoridad. Ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Danos la oportunidad de poder servir, de que cuando alguien venga a este lugar verdaderamente pueda ser tocado por tu poder, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser de grande bendición a todos aquellos que nos rodean. Queremos ser una iglesia con autoridad para poder bendecir, ayudar, en primer término a nuestras propias familias y después a todos los que nos rodean, y que a través, Señor, de estas redes sociales podamos llegar a mucha gente y podamos impactar no solamente en cuanto al conocimiento que se pueda tener de la palabra, porque considero yo que tenemos conocimiento de la palabra, no yo sino todos, sino más allá, que mientras prediquemos en este lugar, Señor, quien predique, el poder de tu Espíritu Santo esté tocando, cambiando, transformando, restaurando, liberando, sanando, haciendo cosas gloriosas y maravillosas. Es una de mis peticiones que le hago yo al Señor. Más allá de qué tan numerosa pueda llegar a ser la iglesia, más allá de esto, Señor, queremos verdaderamente impactar. Queremos ser una iglesia con autoridad. Y los versículos que acabamos de leer vienen a darnos esa confianza de que a final de cuentas Dios quiere hacer de su iglesia precisamente una iglesia con autoridad. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Para empezar, a quien servimos está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. Y no solamente en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Escuche, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Y esto es lo que a mí me da paz y seguridad para decir lo que digo. Para beneficio
de la iglesia. O sea, yo quiero que entendamos que no somos cualquier cosa. Somos embajadores del reino. Y como embajadores del reino nos tenemos que comportar. Y tenemos que vivir. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. No necesitamos de nada. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Si algo anhelamos o deberíamos de anhelar, es la presencia de Dios en nuestra vida. Es en serio. No hay nada más importante para aquel que ha conocido a Jesús y le ha aceptado como su Señor y como su Salvador, que su presencia esté en él o en ella. Una iglesia con autoridad, hermano, es una iglesia que cree en el ayuno. Es una iglesia que cree en el poder de su palabra. Y es una iglesia que vive en santidad. Esa es la iglesia con autoridad. Una iglesia que cree en el ayuno. Y precisamente vamos a iniciar un tiempo de ayuno. Pero hablemos un poquito del ayuno, del verdadero ayuno que le agrada a Dios. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Verso 7. El ayuno que yo escogí, ¿no es acaso el que puedas partir tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice Dios a través del profeta, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, dirán, este verdaderamente es salvo. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. En este texto, hermanos, del profeta Isaías, vemos con más claridad cuál es el ayuno que viene a agradarle a Dios. Y el ayuno que más le agrada a Dios es, no se trata de dejar de comer por dejar de comer. No tiene ningún poder, no tiene ningún efecto espiritual sobre nosotros. Nos toca ayunar, vamos a dejar de comer. Vente, amor, vamos a almorzar. No, estoy en ayuno. Dejar de comer no es o no nos beneficia para nada, espiritualmente hablando, dejar de comer o dejar de beber y seguir haciendo cosas que van en contra del corazón de Dios. O sea, si vamos a ayunar y nos vamos a consagrar.
Ahorita ya nuestro hermano Isaac nos dio unos puntos por los cuales en medio de nuestro ayuno vamos a llevar en oración estas necesidades. Pero si nosotros estamos en ayuno y seguimos haciendo las cosas o hacemos cosas que van en contra del corazón de Dios, ¿de qué sirve tal ayuno? Y usted sabe cuáles son las cosas que van en contra del corazón de Dios. Lo sabemos, porque aún hasta un nuevo creyente de 2, 3, 4 meses sabe cuáles son las cosas que van en contra del corazón de Dios. Sabe cuáles son las cosas que lastiman el corazón de Dios, que entristecen el corazón de Dios. ¿Sabe cuáles son las cosas que a Dios no le agradan? Pero estamos en ayuno, eso no sirve. En los primeros 5 versículos de Isaías 58, Dios le había dicho al pueblo de Israel que aunque Él, Dios, veía cosas buenas en ellos, Él no estaba nada contento con la forma en que procedían el día en que ayunaban. Ya que ayunaban para impresionar a los demás. Y la actitud que tenían durante el ayuno reflejaban las contiendas ya existentes entre unos y otros. Estaban ayunando, pero no se podían ver. Estaban ayunando, pero estaban criticando. Ayunaban, pero hablaban mal de los demás. Ayunaban, pero no oraban. Ayunaban, pero no leían las escrituras. Eso sacaba a flote lo que ellos eran. En los versículos del 6 al 11 se detalla, del capítulo 58 de Isaías, se detalla el ayuno que le agrada a Dios. Y podemos ver que es un ayuno que debe de ir acompañado por actos de justicia. Actos de justicia. Este ayuno también debe de resultar, el que agrada a Dios, debe resultar en acciones que muestren cuidado y amor por los demás. Cuidado y amor por los demás. Lo que obtendríamos usted y yo al obedecer la forma de ayunar que le agrada a Dios, al ayunar de la manera correcta que a Dios le agrada, sería una vida llena del poder, del amor y de la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Pero el ayuno que a Dios le agrada, cuando tú le dedicas un día de ayuno al Señor, este ayuno debe de ir con acciones que muestren cuidado y amor. Yo bendigo la vida de nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Marisol, que por mucho tiempo ellos han estado trabajando con gente que está atrapada en las drogas. De veras, mis respetos para ellos, que han ido a las cárceles a sembrar el consejo de la palabra. Y si ustedes, hermanos, juntos con quienes les acompañan, piensan que este trabajo no lo ve nadie, mire, sí lo vemos. Sí lo vemos. Pero sobre todas las cosas, lo ve Dios. Lo ve Dios.
Y saben el esfuerzo, Dios sabe el esfuerzo que hacen. No es nada fácil, porque conlleva esfuerzo, dedicación y preparación. De tal manera que eso es lo que Dios quiere. Yo también doy gloria y honra al Señor por la vida de nuestra hermana Sofía y su grupo de evangelismo. Porque estoy hablando específicamente de que nuestro ayuno tiene que ir acompañado de cuidado y de amor por el prójimo. Acciones fuera de nuestra área de confort. Y Dios bendiga a ese grupo que va de tiempo en tiempo a los hospitales. Esta última vez que fueron, oye, estaba haciendo un frillazo. En serio, le tocó predicar a mi esposa y bendito sea el Señor porque hemos visto resultados. Gente que se le ha hablado ahí, ha venido a este lugar a dar gracias porque se le ha llevado la palabra del Señor. Y no solamente eso, yo veo que en su grupo, hermanos, vamos a llevar 100 paquetitos de tacos o 200 paquetitos de tacos. ¿Quién se anota? Y veo yo ahí, anóteme con 5, con 10. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que dice el profeta Isaías. Yo quiero que ayunen y en medio de su ayuno tengan acciones de cuidado y de amor hacia el prójimo. Eso es lo que yo quiero. Quiero que compartas tu pan con el hambriento, que le des refugio a los pobres que están sin techo. Y Dios es bien claro en esto. Y les dice, si ellos, o sea, si ustedes hacen esto, la gloria del Señor estará con ustedes. Gozarán de su cuidado, gozarán de salud, tendrán muchas bendiciones. Dios les guiará siempre y su provisión será suficiente y les dará fortaleza física. Es lindo el tipo de ayunos que nos recomienda Isaías. En Isaías 58:11 dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, fortalecerán tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan si llevamos este tipo de ayunos. Ahora, no necesariamente nada más vamos a hacer esto. O sea, hay muchas cosas por las cuales podemos ayunar y debemos de ayunar. Ahora, al mirar el pasaje del Sermón del Monte, hermanos, en el cual nuestro Señor Jesucristo habla sobre el divorcio, volvemos a ver nosotros la importancia que tiene nuestra actitud en medio del ayuno. Nuestra actitud, porque el ayuno debe de tener como propósito agradar y obedecer a Dios. No debemos ayunar para que los demás nos vean, para que los demás nos admiren. Oh, mira, ese hermano siempre ayuna 2-3 veces por semana. Wow. ¿No? Cuando se anuncia este ayuno es válido porque es un ayuno congregacional. El pueblo de Israel fue llamado a hacer muchos ayunos congregacionales y se declaraba día de ayuno. Pero hay ayunos individuales cuando, miren, no le decimos a nadie nada.
Y Dios y usted sabe que están ayunando. Mateo 6, 16, 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres cuando ayunas. O sea, este es un ayuno personal, individual. Y Dios te dice: vas a ayunar, báñate. Es en serio, hermano. Porque luego no nos bañamos, traemos las ojeras así y todavía la raya blanca aquí. Hermano, te ves enfermo. No, estoy ayunando. Y pones tu cara seria, una careta de santidad. Sonríe, hermano. No, estoy en ayuno. Órale. No es así. No. Jesús dijo: cuando ayunes, ¿verdad? Así, cuando ayunes. Esta frase, hermanos, muestra que Jesús esperaba que sus seguidores ayunaran. Es un hecho que a veces lo dejamos de hacer individual o a veces lo dejamos de hacer congregacional, pero lo que espera Jesús de nosotros en lo individual o congregacional es que ayunemos. Es que ayunemos, hermano. Entonces, cuando Él dice cuando ayunen, Él espera que sus seguidores ayunaran. El ayuno forma parte de nuestra cultura cristiana. Él sabía que ellos ayunaban. Jesús sabía que el pueblo de Israel ayunaba al menos una vez al año. ¿Cuándo era eso? El día de la expiación. El día de la expiación. Jesús nunca les dijo, cuando vino, nunca le dijo al pueblo de Israel: señores, ya estoy yo aquí, así que ya no ayunen. Nunca les dijo que no ayunaran. Ellos lo hacían un día mínimo, un día al año. El día de la expiación era el día de reposo. Ellos se consagraban, se purificaban, llevaban un sacrificio y se purificaban de sus pecados. El ayuno que tenían era para purificarse, presentar un sacrificio y que sus pecados fueran perdonados. Y esto era un estatuto perpetuo para ellos. Vamos a ayunar. No, yo no quiero. No te estoy preguntando que si quieres. Vamos a ayunar. El jefe de la tribu decía: vamos a ayunar. Era perpetuo a Jehová. No. ¿Por qué? Porque es el día de la expiación y es el día que vamos a presentar sacrificio y es el día que vamos a purificar todos y cada uno de nuestros pecados. Había otros pecadores, mucho más pecadores, que tenían que presentar sacrificio cada mes. Pecaban cada rato. Para ellos era un estatuto perpetuo. Ahora, escuche bien. Sabemos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Jesús fue el Cordero perfecto y propicio a través del cual tú y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Amén. Jesús ya pagó el precio, fue el Cordero. Por esto, hoy en día, para ti y para mí,
El ayuno no es una imposición. No se trata de que tengas que ayunar por ley. Si eres hijo de Dios, como hijo de Dios, debes de pedirle a Dios dirección para descubrir los tiempos de ayuno en medio de tus diversas situaciones. Sigue siendo válido y sigue siendo importante ayunar, ya no por imposición de ley, porque es algo que tenemos que hacer. El ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley pasó a ser hecho por amor y por agradecimiento. Hoy ayunamos por amor, ayunamos por agradecimiento al Padre, mostrando nuestro anhelo de poder disfrutar de su gloria, de su presencia en nuestras vidas. ¿Quieres acercarte más a Dios? Puede que sea un buen momento para ayunar. ¿Deseas recibir dirección para alguna decisión muy importante, como poner un negocio, como preguntarle a Dios? Ahí les va, muchachos. Preguntarle a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que me case con él? ¿Es tu voluntad que me case con ella? ¿O me voy a casar porque me atrae? ¿O porque me gusta? ¿O porque tiene lana? ¿O porque tiene carro? ¿Saben qué tristeza da hoy en día? Que los jóvenes hoy en día ya son pocos los que se casan sin preguntarle a Dios la decisión que van a tomar. Porque debe de ser una decisión para toda la vida. Amén. Señor, esta mujer que me diste de veras, yo no te la di, la escogiste tú, hijo. Ay, perdón. No me acordaba. No, usted solito la escogió. Y tata le dijo: piénsalo bien, hijo. Y usted dijo: ya lo pensé, tata, con ella me caso. Pero entonces, ¿deseas recibir dirección para alguna decisión muy importante? Yo creo que es un buen momento para ayunar. ¿Serio? Te estás jugando la vida, hermano. Hermana, te estás jugando la vida. Aunque Cristo viene pronto, no creo que duren muchos años en el matrimonio, pero ahora, estás pasando por un tiempo retador en tu vida. O sea, por un tiempo de escasez, de enfermedad, de problemas familiares, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Yo creo que es un buen tiempo para poder tener momentos de ayuno. ¿Es en serio? Es fundamental, es muy importante que lo hagamos. Quienes pueden tener ayunos prolongados porque tienen buena salud, háganlo de un día completo, de 2 días, de 3 días. Quienes por causa de situaciones de nuestra salud no podemos alargar mucho el ayuno, hagámoslo parcialmente. No es presunción, pero en tiempos de mi buena salud, yo era una persona que ayunaba a veces 3, 4 días a la semana seguidos.
Es bien importante eso, hermanos. El ayuno es una de las disciplinas espirituales del cristiano y nos ayuda a acercarnos a Dios porque nos enfocamos en fortalecer nuestro espíritu y nos enfocamos en fortalecer nuestra relación con Dios. El ayuno es un acto de humildad ante Dios y afirma o viene a afirmar nuestra dependencia en Él. En ti espero, en ti creo, en ti confío, haré lo que usted me diga, Señor. Wow. Una iglesia con autoridad es una iglesia que cree en el ayuno. Pero no solamente cree en el ayuno, es una iglesia que cree en el poder de su palabra. Lo leímos en Efesios capítulo 1, versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente. Dijo el apóstol Pablo, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 19. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, ¿quiénes? Los que creemos en Él. Por eso la importancia de creer en el poder de su palabra. Yo le creo a Dios. Así me estén matando, le sigo creyendo a Dios. Nomás le digo al Señor, no me las pongas muy duras, Señor, hasta donde yo pueda aguantar. Amén. Pero le creo. Pero me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice. Pido en oración que entiendan, fíjese, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Caramba, tenemos un Dios súper poderoso. Ni la fusión de todos los Saiyajin es más poderosa que el poder de nuestro Dios. Y para los que ven cómics, ni Batman, ni Superman, ni Linterna Verde, ni nadie juntos son más poderosos que nuestro Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Pero me atrae lo que Pablo pide al Señor en oración. Hazlos que entiendan que tú eres súper poderoso. ¿Qué trataba de decirnos el apóstol Pablo? Ay, es que a veces la iglesia va, pero no cree que yo soy súper poderoso. Y luego el verso 22. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. Tenemos que creer en el poder de su palabra. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios, no la palabra del pastor, no la palabra del profeta, no. La palabra de Dios es que viva. Caramba. Es viva y eficaz. ¿Sabes qué significa eficaz? Cuando dice la oración eficaz, puede mucho. La palabra eficaz es que va a llegar a ser aquello que tú crees que va a ser. ¡Wow! Yo creo que Dios me va a levantar. Paz. ¿Tú crees? Sí, yo creo en el poder de la palabra de Dios y Dios te levanta. Yo creo que Dios me va a sacar de aquí. Paz. Y Dios te saca de aquí.
Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, fíjate lo que dice el salmista en el capítulo 33, verso 6. Y escuche. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice, por su palabra fueron hechos los cielos. Dios dijo, y fueron hechos. Y por el aliento de su boca, todo el ejército que está allá arriba. Ahora, la palabra hebrea ruaj, traducida aquí aliento, por el aliento de su boca, traducida aquí aliento puede significar espíritu. Así que el aliento de Dios es equivalente a la actividad del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando dice Génesis? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y hagamos esto y fue hecho. Y el Espíritu estaba ahí. Así que cuando usted avienta la palabra de Dios, el Espíritu de Dios crea lo que usted está pidiendo, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. El aliento de Dios equivale a la actividad del Espíritu de Dios. Este versículo, hermanos, tiene gran importancia y una verdad bíblica muy fundamental. ¿Por qué? O sea, la unión del poder de la palabra de Dios con el poder de su aliento, o sea, con el poder de su Espíritu de Dios, esto es a través de la fe, siempre pone en acción el poder creador de Dios a favor de su pueblo. Creer la palabra. Una iglesia, hermanos, con autoridad, es una iglesia que cree en el ayuno y que cree en el poder de la palabra. Ahora, me voy a tardar un poquito más, pero aguántenme. Ahora, no se nos olvide que Jesús había comisionado a sus apóstoles a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso nosotros lo encontramos en el evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18. Dice, ir por todo el mundo, le dijo Jesús. Ir por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por fe. Verso 17. Y estas señales, escuche bien, queremos ser una iglesia con autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. Y luego Jesús dice, en mi nombre, ustedes, mi iglesia, echarán fuera demonios. Se está poniendo bueno, por eso voy a tardarme un poquito más. Echarán fuera demonios. ¿Quién tiene aquí demonios? Levante su mano los que tengan demonios. O levante la mano el demonio que está dentro del cuerpo. Es mucho más fácil. Y que la levante un demonio. ¿Quién dijo ahorita lo sacamos? Ahí se lo encargo, hermana. Sí. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es un trabajo que la iglesia tiene que hacer. ¿Sabía usted que hay iglesias que están llenas de demonios? Y ahí están. Bien a gusto. Tomando agua. No lo digo por usted, no. Es que es una costumbre, Aarón. Y toma agua, Aarón. Es que los demonios dentro del cuerpo hacen que tenga mucha sed el cuerpo. ¿Es en serio? Dios lo sabe, ¿verdad?
Señor, se lo encargo, hermana. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, verso 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Recién convertido, si acaso tendría algunos meses de convertido. Se abrió la oportunidad para ir a estudiar a Matehuala, San Luis Potosí. Era totalmente gratis. Estuve interno todo un año, recibiendo clases y estando en intimidad con Dios. Cuando nosotros llegamos allá, yo ya había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo y había recibido el don de lenguas. Entonces, en una ocasión le pedimos permiso al director para que nos diera oportunidad de estar haciendo un tipo de velada ahí en la capilla del instituto. Y nos fuimos los estudiantes y ahí estuvimos orando. Y luego a mí se me ocurre hablarles del bautismo del Espíritu Santo, de la importancia del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en lenguas, porque ellos me habían oído en tiempo de la oración que yo estaba hablando en lenguas y me dijeron, oye, ¿qué es eso? Y ya les empecé a platicar, estuvimos un buen tiempo, oramos, recibieron algunos el don del Espíritu Santo con la manifestación de lenguas y otros fueron liberados de muchas otras cosas. Nos fuimos al dormitorio. A mí me tocó estar en una litera en la parte de abajo. Arriba estaba el hermano Alfredo Ruiz, aquel hermano que ha venido a predicar aquí. Y apenas donde yo me acosté, sentí el peso de un ser sobre mi pecho. Literal. Me quise levantar, no pude. Quise hablar, no pude. Le quería gritar a Alfredo, según yo le gritaba. No que muy gallo, ándele. Andaba hablando de los dones del Espíritu y el Espíritu y se me sentó un demonio fuerte. Y yo quería levantarme, no podía, quería hablar, no podía. Y dentro de mí, sí podía, tenía la libertad de pensar. Yo decía, mugre Alfredo, ¿cómo no se va a dar cuenta de mi lucha? Y ronque y ronque. Y sí, literal, sí roncaba. Dios te bendiga, Alfredo, donde quiera que estés. Entonces, yo me voy a ver mal, pero sí. Tenía miedo. Tenía meses de haber sido salvo, oiga. Tenía miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y luego ya me tranquilicé, me empecé a tranquilizar y en mi mente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y escuché una voz, yo la relaciono con la voz del Espíritu, a mi espíritu, diciéndome, usa mi palabra. Usa mi palabra. Hay poder en mi palabra. Usa mi palabra. Y como ya teníamos unos mesecitos también ahí en el instituto, o sea, y la idea era aprender, yo me había aprendido cantidad de textos y dije, de aquí soy. Y empecé, no los podía mencionar con voz audible. Primero los empecé a decir en mi mente. Y conforme los iba anunciando en mi mente, sentía la opresión del demonio. Y oía la voz del demonio que me decía, aquí me voy a quedar, no te voy a dejar dormir toda la noche, no te voy a dejar.
y sentía el peso, la opresión. No podía mover mis manos, mi cuerpo no lo podía mover. Y empecé yo a decir: porque ellos le han vencido con el poder de la palabra y con la sangre del Cordero. Y me faltaron textos, hermanos, para poder decir. Y cuando menos supe, ya pude hablar, pude pronunciar palabra, y con más ganas empecé a pronunciar textos de la palabra de Dios. Y en un momento inesperado sentí que el demonio se fue y quedé libre. Y donde sentí quedé libre: ¡Alfredo! ¿No estás viendo? ¿Qué? Y se despertaron todos los muchachos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Nada, ya duérmanse, ya que. Echarán fuera demonios. No me jacto de que me guste echar fuera demonios. No quiero tratar con ellos. Les saco la vuelta. Ellos me persiguen mucho. Yo les saco la vuelta. Alcáncenme si pueden. Pero hay poder en la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 3. Hay una historia de un hombre cojo de nacimiento. Tenía aproximadamente como 40 años de cojo, que iban y lo ponían a la puerta del templo para pedir limosna. Y un día fueron Pedro y, si mal no recuerdo, Juan. Ayúdenme. Pedro y ¿quién? Gracias. Pedro y Juan a orar. Tenían costumbre de orar. Y cuando vieron al cojo ahí, Pedro le dijo: míranos. El cojo esperaba recibir algo de ellos, estiró la mano, y Pedro les dijo: no tengo plata y ni oro. Vayamos al versículo 6, capítulo 3 de Hechos, versículo 6, ¿lo tenemos? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Más adelante, hasta el 11. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, en el nombre de Jesucristo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Poder. Porque había sido comisionado por Jesús. Había sido enviado. Creyó en el poder de la palabra de Jesús. Lo tomó: levántate. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Son 10. Y le reconocían. O sea, no había sido pagado por Pedro para que se hiciese pasar por un milagro. No, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 11. Y teniendo asidos a Pedro, o sea, los había agarrado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Eso es lo que sucede cuando suceden cosas gloriosas y maravillosas. Todos los que habían visto esto fueron a donde estaba Pedro y Juan. Y eso es lo que esperamos, que esta iglesia sea una iglesia con autoridad, para que todos los que tengan necesidad vengan y se agarren de Jesús, de su amor y de su misericordia. Tenemos que creer en el poder de la palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19,
versículo 11 y 12, dice: en la ciudad de Éfeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos de la ropa de Pablo, perdón. Ya. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos. ¿Y qué cree? Ellos sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Ellos fueron comisionados, enviados y creían en el poder de la palabra. Hechos 19:13. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos. Ponga atención. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Habían unos judíos. Dice el verso 14: esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Nosotros somos hijos del sumo sacerdote. ¿Y? Los discípulos fueron enviados y hacían milagros y liberaban a las personas endemoniadas. Esto lo vieron los hijos de los sacerdotes. Seguramente estos hijos ministraban dentro del templo. Tenían algunas actividades dentro del templo. Y como vieron a Pablo hacer esto, dijeron: pues nosotros también. En el nombre del Cristo que predica Pablo, les ordenamos que salgan fuera. Qué fácil. Así de sencillo. Pero no salieron. Al contrario, el espíritu maligno que estaba en el hombre empezó a hablar con ellos. ¿Usted ha hablado con una persona endemoniada, o más bien dicho, ha hablado con un demonio que está dentro de una persona? ¿Le ha tocado hablar? Sí. Así machín. No que usted le diga: sal fuera, y el espíritu diga: no. Sal fuera. No, aquí me quiero quedar. No. Que le diga: yo sé quién eres, yo te conozco, yo te he visto. En lo personal, sí. Y yo ni siquiera los he molestado aún todavía, y llego y se me quedan viendo y de repente me dicen: ay, sí, el hermano Arturo, ay, sí, el hermano Arturo. Y yo voy en mi coche y ellos pasan delante de mí en semáforo rojo, pasan delante de mí y se me quedan bien. Ay, sí, el hermanito Arturo, ay, sí, ay, sí. ¿Lo conoces? A él no, al que está dentro de él sí. Y muchas ocasiones a estos hombres, hijos de un sacerdote que seguramente ministraban en el templo, el demonio les dijo: bueno, conozco a Jesús. Sé quién es Pablo, es un siervo de Dios.
En el infierno conocemos quién es Pablo. En el infierno conocemos quién es Pablo y lo respetamos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ahora mi pregunta es, ¿por qué no salieron los espíritus malignos de ese hombre? Una iglesia con autoridad es una iglesia que cree en el ayuno. Es una iglesia que cree en el poder de su palabra y es una iglesia que vive en santidad. Seguramente estos ministraban dentro de la iglesia del templo, pero llevaban una vida que no agradaba a Dios. Y cuando no se lleva una vida que agrade a Dios, no tenemos la autoridad que ya ha sido delegada de Dios a Jesús y de Jesús a su iglesia. Si venimos y aplaudimos y cantamos, si comemos, si hacemos muchas cosas, pero no vivimos en santidad. Y si no vivimos en santidad, no podemos tener autoridad. ¿Qué significa vivir en santidad? Según la palabra, la santidad se refiere a la pureza y a la separación y dedicación a Dios. Es un estado en el que somos apartados del pecado para poder consagrarnos al servicio de Dios. En su forma más sencilla, la santidad se define como la separación del mundo y el apartarse para Dios. ¿Y qué significa esto? La separación del mundo y apartarse para Dios. ¿Qué significa esto? La respuesta nos la da Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 15 y 16. Veamos qué significa, hermanos, verdaderamente separarnos del mundo y apartarnos exclusivamente para Dios. Decían los pastores de antes, no podemos tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo. No podemos. O somos o no somos. O eres o no eres. O sea, no podemos servir a Dios el domingo y el resto de la semana servir a ver a quién, pero a Dios no. No se vale, para Dios no se vale. Así no podemos alcanzar una santidad. Sin santidad nadie, aunque seamos hijos de los sacerdotes, nadie puede ver al Señor. Nadie. Entonces, ¿qué significa separarnos del mundo, apartarnos para Dios? Juan nos lo dice. No améis al mundo. Hace mucho que no oía yo esta frase. No améis al mundo, ojo, ni las cosas que están en el mundo. A veces nos encanta tanto lo que el mundo ofrece. Y lo repito, como si no nos bastara la presencia y la gloria de Dios en nuestra vida. Ay, qué afán el nuestro. Estaremos tan vacíos, tan huecos, tan sin la presencia de su Espíritu, que necesitamos las cosas del mundo para satisfacernos, para estar completos, contentos, felices, alegres, satisfechos. ¿Qué nos pasa? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, déjeme decirle lo que la palabra dice: el amor del Padre no está en él. Seco.
El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Usted lo sabe. Y si no lo sabe, ahí en Gálatas, vea Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Ahí le habla de los deseos mugrosos de la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la... ¡Ay, es que yo quiero ir! Son deseos de la carne. Esos son los deseos de la carne. Esta carne un día se va a morir. Esta carne un día va a ser transformada y cambiada. Esta carne es imperfecta. Cuando venga lo perfecto, todo esto se acabará. Mientras tanto, tú y yo tenemos que decirle a la carne: mugrosa carne, sujétate. Es que yo quiero, apacíguate. ¿Cómo no quieres orar? Amén. Es que ¿qué? Y no estoy enojado. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Yo le llamé en una ocasión a esta cita bíblica los 3 anzuelos del diablo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos 7 hijos del sacerdote Esceva eran hombres sin santidad, eran hombres sin autoridad. Por eso les fue como les fue. ¿Y cómo les fue? Pregúntenme. Hechos 19, versículo 16 y versículo 17. Cuando el demonio en ese hombre les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes no son nadie. Ustedes no se estén creyendo que porque están en el templo son algo. No se crean que porque están ministrando ahí, barriendo y trapeando y recogiendo ofrenda. Allá, no estoy hablando de los de aquí. No se me vayan a sentir. No son nadie. Dice: enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. ¿Queremos ser una iglesia en autoridad o con autoridad? Debemos ayunar, debemos de creer la palabra y debemos de vivir en santidad. Les aseguro, iglesia, que si tratamos de cumplir con estos requisitos de la palabra, vamos a llegar a ser una iglesia en una total autoridad, que cuando una persona entre con espíritus malignos, mire, no se quiera ni acercar aquí. No se quiera ni acercar aquí. Yo creo que nuestros tiempos van a ser mejores de lo que son, pero hubo tiempos en cuando un siervo de X iglesia, no líder ni pastor, un siervo común, así como usted y como yo, nos encontrábamos con alguien que tenía espíritus que lo atormentaban.
Nada más esos espíritus al ver a esa persona, mira, hasta le echaban para atrás. No querían ni hablar, ni ver. ¿Por qué? Porque sabía quién venía con ella o con él. El poder de la palabra. Necesitamos que esta iglesia sea una iglesia en autoridad, una iglesia que crea en el ayuno, que crea en el poder de la palabra y que viva en santidad. Recuerden lo que es santidad. Tenemos que separarnos, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo nos atrae, los deseos de la carne nos atraen inconscientemente. Cuando estamos dentro del mundo, conviviendo en un círculo con los deseos de la carne de este mundo, los demonios se transmiten. Yo les decía en una reunión con unos hermanos, les decía, la manera más sencilla de transmitir los demonios es a través del saludo o a través de que te imponen mano sobre la cabeza. Cuando vayan a orar por usted, cheque quién va a orar por usted. Es en serio. Es en serio, hermano. Porque en vez de liberarle, quien se va a liberar es él o ella, porque le va a transmitir todos sus demonios y ahí los va a tener. Mire, no estoy en contra de las reuniones familiares, no estoy. Siempre es bueno convivir con nuestra familia, pero tengamos mucho cuidado. Si estamos en un ambiente donde están los cadetes de Linares, 2 coronas a mi madre, al panteón voy a llevar, y de allá vengo. Y luego están con una caguama y están fumando y están diciendo palabras obscenas. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios está ahí? ¿Qué estamos percibiendo? Recibiendo. Entonces no me reúno con mis familiares. No, sí, visítalo. Llévale una frutita. Hola hermano, hola hermana, te vine a ver. ¿No viniste a la fiesta? No, me estuve muy ocupado. Tampoco le diga, no hombre, bola de demonios usted. No. Pero sea usted sabio, porque inconscientemente puede haber ahí personas con adulterio, con fornicación, con pornografía, con inmundicia. Hay espíritus que se están moviendo. Imagínese en una reunión grupal, o sea, de grandes cantidades. Imagínese que vaya usted al rodeo o al corral. ¿Todavía existe el corral? Sí, era el lugar donde yo antes pasaba por ahí. Corral. Todos bailando y usted, pues nomás vine a ver. ¿Y qué fue a ver? ¿Qué sano habrá para usted ahí? ¿Qué sano? Nada. No améis al mundo. Necesitamos una iglesia en autoridad. Cual más, cual menos se pare en autoridad y pueda orar y reprender cualquier demonio. Yo decía, necesitamos que el grupo de alabanza, nada más al tiempo de estar ministrando en la alabanza, el poder de Dios descienda, la unción descienda y cualquier demonio no se sienta cómodo.
y empiece ahí en su sí. Ahí voy a ir al baño y ahí voy a ir a ver qué están haciendo en la cocina. Y no, todo el power, toda la unción. Y si va a manifestarse el demonio, que se manifieste aquí para que usted lo libere en el nombre de Jesús. Amén. Allá afuera, ¿quién? ¿Están listos en el nombre de Cristo para liberar? Eso.